Amigos del automovilismo, bienvenidos una vez más a este encuentro, a esta pantalla y en este raconto que estamos haciendo con históricos de nuestro automovilismo. Hoy tenemos un invitado especial, Roberto Hilero, quien fuera corredor, quien también fuera dirigente de la 850 centímetros cúbicos y también expresidente del Automóvil Club de Río Gallegos. Distintas facetas de este personaje que tenemos en este encuentro de hoy de RPM, que vamos a ir desgranándolo a lo largo de esta hora. Así que bienvenidos a este encuentro. Hacemos la pausa como es habitual y luego nos reencontramos con Roberto Hilero. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito.
Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Muy bien, nos encontramos con Roberto Hilero, un hombre que sin ninguna duda de automovilismo sabe y mucho, ya que desde chico lo mamó a través de lo que sin ninguna duda fue su padre, ¿no? Eusebio Hilero, un hombre que también hizo historia en nuestro automovilismo allá lejos y hace tiempo. Pero bueno, Roberto mamó todo eso e incluso corrió, dirigente del Automóvil Club de Río Gallegos, así que tiene mucho para contar, mucho para decir a través de esta larga historia que tiene. Está por cumplir 70 años y obviamente que ha recorrido un largo camino de automovilismo. ¿Miento o es así? No, efectivamente, Tuqui, gracias por la nota. Después de varios años un poco retirado del periodismo deportivo local, por una cosa, por otra, bueno, uno cuanto más viejo se pone, más se empaca, y a veces cuesta poner el CD, como se dice ahora, a cero y retomar otra vez. Pero bueno, que bien me dijiste vos el otro día, casi en el convencimiento de poder hacer esta nota, gordo, lo que pasó, pasó, pero a mí me dolió mucho por mucha gente, son historias que, bueno, súper sintéticas, te las comentaré a lo largo de la nota. Seguro, de todas maneras, a ver, Gordo, porque en definitiva, más allá de las cosas malas de las cuales estás dolido, sin ninguna duda ha habido muchas cosas muy buenas y excelentes, te podría decir, a través de lo que significó convivir con tu viejo, con el auto, correr en cada una de las categorías que corriste y como dirigente también varias satisfacciones. No todas son malas, hay muchas y muy buenas, pero vamos a arrancar por donde corresponde. Eusebio Hilero corría y vos, ¿cómo te enteraste? ¿A qué edad te enteraste y a qué edad comenzaste a estar al lado del auto de carrera? Bueno, efectivamente, papá empezó a correr con un auto prestado allá por el año 45, un Chrysler que le prestó un señor que se llamaba Willy Hawking, que en esa época era el gerente de la Anónima, le prestó un auto y bueno, el viejo Hilero pudo hacer su primera participación. Y después, a partir del 46, 47, siempre con Chevrolet. El clásico Chevrolet 39, que era lo que abundaba en turismo carretera a nivel nacional y lógicamente en las zonales. Bueno, yo nací en el año 53 y te puedes imaginar, empecé a gatear adentro de un taller con el ruido de un motor Chevrolet. Y después todas las marcas, todos los años que hubo autos de carrera, por supuesto siempre Chevrolet, y de distintas índoles. El Chevrolet 39 yo no participé, pero sí muy activamente ya en el año 57, mi papá corría con un Bel Air 57, que es no sé si lo toma la imagen, ese es el auto que el club, Chivo Club de Río Gallegos lo tomó como emblema, que también me llena de orgullo, si bien había 2 o 3 Chevrolet, el que más se caracterizó, el que más resaltó, que andaba bien, con distintos resultados, por supuesto, fue este auto, el Chevrolet 57. Seguro. Bueno, ¿y tu primeros recuerdos de estar al lado del auto y qué hacías? ¿Mirabas? ¿Ayudabas? No, desde ya. Siempre me acuerdo, Berríos era un pintor de letras, yo chiquito, me llamaba mucho la atención porque se clasificaba los días sábados
y de acuerdo a la clasificación se ponía el número al auto para largar el domingo. El 1, el 2, el 3, el puesto que te correspondiera. Y yo, chico, tendría 6 años, 7. Iba a Berrío a pintar el número y parecía que lo tenía el número en la punta del pincel con la facilidad que lo hacía. Pintaba las puertas, pintaba alguna A publicidad. mano alzada. A mano alzada, ninguna duda. Bueno, y siempre los sábados a la noche. La clasificación era a la tarde, a veces 11, 12, 1 de la mañana, como pasó siempre en la vida del automovilismo deportivo. Se trabaja, se sabe que hay carrera un año antes, pero las últimas 12 horas siempre queda algo más para hacer. Entre esas cosas era pintarle el número. Y ahí estaba Berríos, un pintor de la época, letrista, y a mí me asombraba, una de las cosas que me quedó súper grabado fue eso, el escudo del hispano y el número de la clasificación, el 1, el 2, el 3, que correspondiera. Y después los famosos caños de escape al lado del torpedo, que lo ponían en marcha, de ahí un poco ahora, ya al final del rollo, quedé de un oído quedé sordo y del otro prácticamente igual, y el producto de eso. Mirá vos. De motor 8 cilindros, acelerado, no digo a fondo, pero a muchas revoluciones, y nosotros como chistes, 7 años, 8, pasar corriendo al lado de los caños de escape, por el ruido, el calor, el aire caliente de los escapes, jugando. Sí, sí, sí. Hoy estoy pagando las consecuencias. consecuencias, pero fue una satisfacción muy grande. Seguro. Bueno, o sea que, a ver, la historia comenzó al lado del viejo con esto. ¿Ayudabas, limpiabas las piezas o hacías algo? Me daban para barrer, me daban para ir a comprar hierba lo de Pino, que era la otra esquina del famoso histórico Almacén Libertad, en la calle Libertad y Fagnano, y el viejo tenía el taller en Fagnano y Sapiola, que se caracterizó por muchas cosas, no solo por autos de carrera, y estuvo servicio Chevrolet muchos años, estuvo Fangio en ese taller, a mí me tenían, lógicamente, con esa edad para los mandados. Qué bueno. ¿Te acordás igual de la visita de Fangio? Perfectamente, en todo sentido. Fangio yo lo traté, no digo como mi viejo, porque mi viejo lo conoce del año 40, 41, de cuando venían a Gallegos, papá ya era amigo de él. Más, el casco que usó Fangio en Turismo Carretera es exactamente igual al que tengo ahí después te lo voy a mostrar si querés, en el galpón al que usaba mi viejo. Mira vos. Son exactamente los dos comprados en el mismo negocio en Buenos Aires, él y papá. Fueron los dos juntos a comprarlo. Qué bárbaro. ¿Y Fangio, mientras hizo la estancia allí en el lugar, en el taller del viejo, qué? ¿Tomó mate? ¿Qué? ¿Comió? ¿Qué hizo? Y cuando él venía en competencia, como se dice, en carrera y eso, yo no existía. Pues estamos hablando de 47, 48, 49, qué sé yo. Claro. Ya el año 50, Fangio se va a Europa, la campaña que todos conocemos, y yo personalmente lo vuelvo a tratar, lo conozco, mejor dicho, personalmente, y puedo hablar con él ya por el año 63, 64, él ya retirado, ya habiendo sido campeón del mundo. 5 veces campeón del mundo. Y bueno, él venía a Gallego, venía a mi casa. Vivíamos allá en la calle Fagnano 165, enfrente de la entrada del Colegio Salesiano, del gimnasio del Colegio Salesiano. Ahí iba cada vez que venía, no mucho, pero venía a Gallegos y iba a casa. Qué bárbaro. Ahí yo lo vi, lo saludé, estuve con él, sentado en la misma mesa, charlando, y tendría, ya te digo, ponerle 63, yo tenía 10 años. Claro, claro. Y no me olvidó nunca, porque yo lo miraba, claro, con 10 años salía en todos los diarios, en todas las tapas de las revistas, el gráfico, lo de aquella época. Y le digo, Juan, yo le decía a Juan, Juan, ¿a qué velocidad anduvo? Lo más ligero que anduvo usted, ¿en qué auto? Y Juan con una paciencia como si fuera mi viejo, igual. Y me dice, yo anduve 310 kilómetros en el circuito de Nürburgring, no me acuerdo si me dijo en una Maserati o en qué auto, pero
En el año 63, lo más ligero que había manejado 3 era días. 3 días. Infernal. Calcular 60 años atrás lo que fue eso. No, tremendo. Y después el trato con Juan fue casi, no te digo consecutivo, pero no es el término. Muy seguido. Claro. Porque él venía a Gallego en la época que se iba a Ushuaia, que se cambiaba de avión, acá. Iba a Ushuaia y el comandante del avión que venía Juan le hacía llamar por teléfono a la torre y que en la torre avisaran a mi papá por teléfono que él venía en el vuelo, que iba a estar en el aeropuerto 2, 3, 4 horas. Mirá. Hasta que tomaba el avión Para para Ushuaia. Mirá vos. Y ahí muchas veces lo llevé yo, lo llevó mi hermano Tiki, que también lo trató bastante, mucho. Y ahí estaban, 2, 3 horas, papá siempre lo jodía. Juan, ¿cuándo te vas a quedar acá? La vuelta, que esto, que el otro. Bueno, un viaje decidió quedarse acá y le dijo, Eusebio, yo cuando vuelvo de Ushuaia me quedo en tu casa. Claro. ¿Y Pero de vos qué sabés tiempo las estamos condiciones. hablando? ¿Eh? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que se quedaba? 80, 81, Ah. ya grandes. Sí. Y las condiciones que le ponía Juan a papá, ¿cuáles eran? Que nada de periodismo, nada de notas, nada de asados, nada de recorrer el pueblo, conocer el muelle, la ría, nada. Totalmente desapercibido. Nada. Del aeropuerto, acá, a esta chacra. Mirá vos. Y acá se quedaba con papá 2, 3 días, hacían puchero, cocinaban, Qué bárbaro. le daba de comer a las gallinas. Yo lo vi, Sí, con sí, la sí. alpargata, en pata, él dormía ahí, acá, en esta casa. Y bueno, eso casi nadie lo sabe y mucho tampoco, no sé si estará bien o mal que hoy lo cuente, pero no comprometo Pero a forma nadie, parte de la historia. ni hablar. Pero Claro. no, Yo jamás me hubiera imaginado esta historia si vos no la contás. son satisfacciones sí que las sé yo, las sabe mi hermano, en mi casa, por supuesto, mi mamá, mi hermana estaba a medias con los fierros, ¿viste? Fangio era una figura, sí, pero no lo que significaba para nosotros. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos al plano Eusebio Hilero ahora. ¿Anduviste en algún auto de los que corrió tu viejo? Y ahí aprendí a manejar. Ajá. El 57, que te mostraba acá, con este auto, Aprendiste. sí, yo aprendí a manejar en ese auto, salí a dar una vuelta, primero con el viejo sentado al lado mío, y me agarraba la rodilla en el acelerador y me lo metía a fondo y me decía, no sé, llévalo. Este auto está hecho para romperlo. Mirá vos. Y el que tenía la misma anécdota, que en paz descanse, hace unos días se nos fue Percy Bicher, con el Chevrolet 39. Percy, el papá de Percy, era acompañante de mi viejo. Claro. Y salían, a ellos le decían la calle de la base, que es lo que hoy se llama Avenida Gregores. Ajá. Iban a probar el auto de lo que hoy es el Tehuelche hasta lo que hoy es la universidad. Al Alero Rivera. No, la otra, la que sube. Sí, la Gregore que sube, pero hasta el Alero Rivera. Hasta ahí, exacto. Y un día que salieron a probar el Chevrolet 39, le dice Cachi, le dice al padre, decirle a Eusebio que me deje manejar. Ajá. Y Bicher viejo le dice, decirle vos. Venía Percy, chiquito, Claro. tendría 15 años, y le hizo lo mismo. Paró el viejo, le dijo, sentate. Y le agarró de la rodilla y se la apretó en el acelerador. Dijo, manejá, vos querías manejar, manejá. A ver. Sí, y Percy, hasta que se murió hace un mes, Claro. ves que nos juntábamos, se acordaba de esa anécdota. Sí. Y el viejo hilero le decía, dale, esto está para romper. Mirá vos. ¿Lo pueden romper? Rómpanlo. Y a mí me ha hecho lo mismo con este auto, Mirá vos. con el 57. Bueno, 57 estamos hablando. Todavía no se había inaugurado el Automóvil Club de Río Gallegos. Sí, se había inaugurado en diciembre del año 63, de que el viejo hilero fue también partícipe de esa primera comisión, de esa primera... La que se juntó en el Tenis Club. Los fundadores que se juntaron en el tenis club, con el Gordo López, que en paz descanse, estaba Maguitar, el Bicho Mayán, Tito Kirchner, bueno, los que están en
en la famosa acta de fundación. Y era la pelea porque las carreras las organizaba el boxing en esos años. Claro. Se fundó un club específicamente para hacer carreras de auto, bueno. Pero duró un tiempo, después el boxing entendió que ello era para el fútbol, para el básquet, era para otra cosa. Claro, claro. Y como pasa siempre en las peleas, después terminaron grandes amigos con todos los dirigentes del boxing, que con papá hubo una relación más allá de lo dirigencial de clubes, era en lo personal. Claro. Gente del pueblo. Igual pueblo chico en aquel momento, ¿no? Alberto Segovia, el dueño de los 12, Pichón Guati, qué sé yo, Cacho Sancho, toda gente del pueblo del boxing. Tal cual. El viejo del hispano. Mirá. Y a partir de ese momento, dirigente del Automóvil Club. Mirá vos. Pero en ese sentido siempre me consta que todos trabajaron para todos. Sí, Todos, claro. si podían ayudar a algo, se ayudaban. Porque como te dije, era un pueblo chico de todas maneras en aquel instante, ¿no? Sí. Nada pasaba desapercibido y todos se darían una mano, ¿no? Se daban una mano, pero nunca pasaba a mayores. En una competencia, yo, de mi época de la parte deportiva del automovilismo, yo tenía agarrado 1000 agarradas. A mí me traicionó muchas veces de carácter, pero no importa, no me arrepiento. En el autódromo era de andar a los garrotazos. Y el lunes estábamos tomando café juntos. Claro. Terminaba ahí. Cosas de carrera. Sí, pero terminaba ahí. Me consta, terminaba ahí. Tengo 1000 ejemplos. Claro. Hoy están con abogados, siguen al lunes, jueves, la otra carrera, te vas a cagar trompadas, ¿viste? Sí, Esas sí, cosas no pasaron. Con algunos merecidos o no, Sí, ya sí. pasó. Pero no, nunca se llevó a otro plano. Seguro. Bueno, y en esos momentos del inicio del Automóvil Club Río Gallego, ¿tu viejo todavía seguía corriendo? Sí, sí. El viejo corrió, bueno, sí corrió, creo que 63, creo que corrió hasta el 66, 67, la última carrera. ¿Y vos cómo lo mirabas al viejo? ¿Lo veías como un ídolo? ¿Lo veías Por como...? supuesto, papá era durísimo, pero era un pan de Dios. Todo lo que aprendí, mal o bien, lo aprendí del viejo. Yo tuve la suerte de tenerlo al viejo hasta tengo 69 y falleció hace 7, 8 años, hasta los 62. Tuve toda la vida al lado del viejo. La parte deportiva, la parte comercial, siempre lo tuve de respaldo. Íbamos a correr a Punta Arenas, el viejo al lado mío. Había carrera acá y si no veía movimiento en el taller, él decía, che, el domingo hay carrera ahí, ¿nos vamos a armar algo? Lo que sea. Claro. Una escoba con rueda, pero había que participar. ¿Y cómo festejaban en aquel entonces tu viejo, si que estaba prendido en la carrera, alguna que ganó, por supuesto? ¿Cómo se festejaba en aquel Se momento? hacía un asado en el taller para todos los hinchas del auto, el lunes, después que se cerraba el negocio, se cerraba el taller, se hacía un asado, había un montón de hinchas fanáticos de Chevrolet, como Boto Verán, como Paulino Martínez, como Bicher, gente que no faltaron nunca de al lado del auto. Y me consta que papá siempre decía, ¿no tienen plata? No corran. Pero salir a manguear para correr, no le gustaba. Ah, ¿no? No, fíjate los autos de carrera del viejo, tenía alguna propaganda, tenía el escudo del hispano, Y no mucho más. no, Ferretería Hilero, después la Casa del Automóvil, que es Río Gallego, siempre lo ponía. Bueno, pero toda esa gente que te nombré, un día Cachi Bicher miró las ruedas que tenía el auto, eran circuitos de tierra, se fue a casa de Drover, que ellos vendían, creo que Michelin. Fue, se compró 4 gomas. Mira. Y vino al taller, 4 gomas. Voto Verán, si había una buena clasificación en las carreras, el lunes se caía con 2 corderos, con media vaquillona. Mira vos. Solo. Paulino Martínez lo mismo. Sí. Y así mucha gente ayudó mucho. Bueno, Compartió. claro. Los mejores recuerdos de esas carreras del viejo, entonces. Ni hablar. La época de Finelson, de Gallego Muñiz, qué sé yo, el Choco Vitelli, de Chiflé. Chiflé corría con Chevrolet también. Pero la mayoría era Ford. Eran 12, 15 autos y había de los 15, 12 Ford. Ah, mirá vos. Mirá. Esa proporción era.
¿Y por qué? ¿A qué se debía eso? Y se veía que era más fácil conseguir repuestos, era más fácil armar un Ford que yo, porque quizás había más cantidad. Chevrolet 57, si bien había muchos, pero no tantos como significa la palabra muchos. Claro, claro. Pero vos vas a decir, Failand 56, 57, en todos los patios había uno tirado. Sí, sí. Qué mejor oportunidad, viste, esos autos no te los vendían, te los regalaban. Bueno, Llévatelo, claro. me limpiaba el patio. Claro. Lo llevaban para un taller, le metían tijeras, en esos años tijera o soplete, ahora amuladora. Está bien. Lo cortaban, le pegaban hachazos de todos lados y bueno, iban a parar el autódromo. Muy bien. Bueno, mirá cómo pasa rápido el tiempo, ya vamos en los primeros 20 minutos de esta entrevista que tenemos con vos. Bien. Voy a hacer una pausa Bien. y vamos a arrancar con otra parte ya de cuando vos participaste en la carrera, en las categorías que corriste, cómo te fue y después la etapa dirigencial, que también es importante porque se hicieron grandes logros a través de tu estancia en el club. Sí. Hacemos la pausa y ya venimos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción.
Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Muy bien, aquí estamos nuevamente de regreso con Roberto el Gordo Hilero, que bueno, ahora nos va a contar su participación en lo que hace a las carreras, a ver cuándo arrancó, qué edad tenía, con qué arrancó a correr y después, promediando la nota, vamos a hablar un poco de su etapa dirigencial y los logros que tuvo durante ese momento. Gordo, bueno, ¿a qué edad arrancaste en un auto de carrera y cómo arrancaste con un auto de carrera, no? Bueno, arranqué, ya te digo, yo aprendí a manejar de muy chico. El viejo tenía un auto, un Chevrolet 57 que él corría y con ese había que aprender a hacer macanas, a romperlo, qué sé yo. Empecé manejando alrededor de la manzana de Rivadavia, Fagnano, Libertad, Rivadavia y Sapiola. De esos años solamente estaba faltado la calle Sapiola, de Rivadavia hasta Fagnano. O sea, dabas la vuelta a la manzana. La vuelta a manzana, exactamente. Yo salía bien normal y cuando llegaba al asfalto, que subía por Rivadavia y doblaba a la derecha por Sapiola, ahí le clavaba la pata hasta la otra esquina, pero era una sola marca, porque eran motores de 7 litros, tenían como 400 caballos, tenía 2 carburadores de 4 bocas, pechaba que era... ¿Que daba miedo? Daba miedo. Y había que llevarlo derecho en el asfalto, y calcula, 11, 12 años, lo llevaba con el traste para un lado, para el otro, ¿viste? Claro. Entraba al taller regulando. Yo, inocente o tonto, pensé que mi viejo no escuchaba o no se daba cuenta, la acelerada. Calculaba unos 8 cilindros a una cuadra. No, olvídate. Entraba al taller y papá, sin darse vuelta ni mirar, nada, me decía, después van a joder que quieren cubiertas. Claro, se daba cuenta que lo llevábamos una cuadra, dejaba la goma marcada en el piso. Claro. Sí. Bueno, ¿y cuál fue tu primer auto de carrera? ¿Con qué arrancaste? Yo arranqué con un Peugeot 504. En la categoría 2000, en las 6 horas de Puerto Santa Cruz, con 16 años. Mira. Y me fui a anotar, el Tito Álvarez, que en paz descanse, que era uno de las almas de Puerto Santa Cruz en la organización de ese tipo de carreras, y
me voy a anotar, me dice, vos sos menor. Yo me quería poner cara de viejo, pero era imposible. Y me dice, acá va a tener que venir a firmar tu papá. Mi papá estaba esperándome en la puerta. Claro. Entró, firmó, lo más bien. Y anduvimos unas cuantas, de las 6 horas, larga Pepito Artizábal, que en paz descanse también, corre las 2 horas, las segundas 2 horas la corro yo. Y ya cuando se sube él, mejor dicho, las últimas 2 horas se rompe la caja. Tuvimos que abandonar. Pero esta fue mi primera experiencia. 6 horas de Santa Cruz. Las 6 horas Puerto Santa Cruz, yo tenía 16, eso fue en el año, calculá, 68, 69 habrá sido. Claro, claro. Bueno, ¿y el derrotero cómo sigue después? Y después hubo un impasse, empezamos con el Chevrolet 56, que lo hizo mi hermano con Cacho Ramírez. Cacho Ramírez, mecánico que está en Calafate. Sí, reconocido. Que papá lo había trabajado con el viejo ahí en Fañano y Chapiola. Sus años papá tenía la agencia de Chevrolet, era oficial General Motors, y Cacho era un poco el jefe de taller de ese sector. Y armaron el auto de carrera. Mi hermano se lo pide a mi viejo, pues era un auto de la agencia, un Chevrolet 56 impecable, estaba inmaculado. Y un día, no, déjense joder, que ese auto no, lo vamos a vender, que le echamos tanto las guindas al viejo hilero que un día dijo, sí, háganlo. Lo metimos al taller, en 4 horas era irreconocible. Y no había amoladora. Estaba Puque Aguada, que en paz descanse, el Tanito Pino, que lo puedes preguntar a él, era chico. Que uno sacaba los asientos, otro los forros, las puertas, otro las manijas, otro las baguetas, la trompa, pero una caranchada fue tremenda. ¿Y eso para correr dónde? En la categoría que se llamaba, ya en esa época se llamaba mecánica regional. Ajá. ¿Y eso tenía que motores hasta 7 litros en ese momento? No, 5.000. Ah, ya lo habían limitado. Limitado a 5 litros y un solo carburador, de una boca. Bueno, ¿y ahí debutaste acá, en Punta Arenas? Ahí corría mi hermano. Ah, tu hermano. Yo corría de acompañante, corría Julio Pucheu, que en paz descanse también, está más muerto que vivo. ¿Y a esta altura? Y Julio Pucheu, mi hermano con Julio. Corrieron unas cuantas carreras, después dejó mi hermano y con ese auto que por ahí está en la foto, sí. Corrí yo. Bien, también no, en esos años no eran campeonatos formales con 8 carreras, con 6, que estaba lindo el tiempo. Vamos a correr. Vamos a hacer una carrera para el otro domingo. Claro. Era un poco así la cosa. ¿Y en Punta Arenas corriste con ese? Sí, en Punta Arenas corrí de acompañante. Ajá. Con Tiki. Salimos segundos en Cabo Negro en el año 70, creo que fue 73, 74. Después nos enteramos que el que nos gana tenía un auto fuera de reglamento. Ah. Y se podía haber hecho la denuncia. Pero no sé si se dice criterio o forma de manejarse, el viejo nunca quiso hacer denuncia a nadie. Mirá vos. Ganó, si no lo encuentra la técnica, problema de ellos. Mirá vos. No, bueno, de hecho fue así. Y el otro día se festejan los 50 años de Cabo Negro, me invitan. Me entregaron un reconocimiento, por ahí hay una medalla que después te la voy a mostrar, muy linda. Dale. Y muy emotivo, más que el pedazo de fierro. Sí, claro. Y estaba el que nos ganó ese día, y bueno, me llaman al escenario, y le dije, desde el escenario había 300 y pico personas, una cena espectacular. A Tincho. Le digo, Tincho, ¿te acordás cuando nos ganaste en Cabo Negro? Se reía, medio ambiente, Sabían de la película. esa. Pero, y eso quedó como anécdota, que yo.
Después corrí algunas acá, y después desaparece la categoría. Claro. Épocas jodidas, no había autódromo, y nos juntamos, 3, 4. Había una categoría, 850, pero que andaba ahí a los ponchazos, ¿viste? Y a mí me invita el Pelado Barragán, Ajá. Raúl, un amigazo, a participar de la comisión. Después con el Petiso Figueroa y un grupo de gente, armamos un 850 para las 24 horas. Mirá vos. Yo digo, corremos las 24 horas, nada más que eso. Y después seguimos. Claro. Como Seguí, corresponde. Tuvimos muy buen resultado en las 24 horas y ya ¿Y qué nos fueron en las entusiasmamos. primeras 24 horas o...? La última, la cuarta. En la última. La cuarta edición en el año 82. Por ahí tengo, gracias a Dios, el trofeo. Mirá vos. Con el Petizo la ganamos esa, las 24 horas. Después no, esa carrera no se hizo más. En la 850. 850, está. Claro. Igual yo me juré para mí que esa carrera, en esas condiciones, yo no iba a correr nunca más. Sí, ¿no? Complicado era. Se mató Tito Ojeda, el hermano de Mario. Me acuerdo que el alemán Freddy, nos armaba el motor. El auto lo atendía Mito Camejo. Ajá. Y Freddy cada 2 horas 45 había que cambiar de piloto. Entre 2 horas 45 y 3 horas. Largamos a las 3, a las 6 menos cuarto, o las 6 como tope, había que cambiar de piloto. Yo había largado, me bajo y sube Chupete, Figueroa. Y Freddy había corrido las 3 horas, baja y justo, y nos pusimos a charlar. Y me dice Freddy, yo no corro más. Mirá. Y Freddy siempre sabes vos todo, que tuvo un auto de punta siempre. Sí, ese fue en el trazado de Loyola, ¿no? Que estaba, Loyola. estaba complicado Sí, ese. se bajó del auto y me dijo, yo no corro más. Me dice, acá se va a matar alguno. A las 6 de la tarde se mata a Tito Ojeda. Claro. Bueno, pero fue un accidente realmente, por lo que tengo entendido, ¿eh? Fue hasta fuera del circuito, fue. Ya. Porque me dijeron que estaba en un alambrado apoyado y lo pasaron por ahí, ¿no? La recta que iba de la cantera hasta la subida al asfalto, yendo para Punta Loyola, que era paralelo al asfalto, hacía una U y subías al asfalto. En esa recta, Tito Ojeda rompe el auto y se tira a la banquina, que la banquina estaba, el auto estaba a poner neta posición y a 10 metros estaba el alambre. Pero el alambrado ya había como una banquina al revés, que no eran banquinas, eran cordones de tierra. Claro, claro. Y se pone de espalda a la carrera a trabajar en su auto. Y en el tierral viene el Cabezón Cironi, a 150 que veníamos en la tierra, Se lo lleva puesto. y se lo lleva puesto. Eso fue el segundo fatal. Claro. Y digo no corro más, porque no solo por eso, porque Tito muere a la semana en el hospital. Estuvo una semana agonizando. Y a la noche nosotros en esa recta íbamos 140, 150 de velocidad. De noche, con tierra, en un cachirulo que tenía un parabrisas que no era más que esto. Claro. Y veía las luces por los espejos que venía uno entre la tierra, entre la nebulosa de la tierra y te pasaban a 190, 180. Una locura. Freddy Fur, el que ya había dejado correr, pero lo de la 2000, te pasaban a 170, seguro. Claro. ¿Sabes lo que era? El camino de tierra, ir a 150 y que te pasa uno a 180. Era una palada de tierra arriba del auto. Sí, sí, sí. Claro. Una locura. Una locura. Bueno, y ahí subíamos al asfalto. Claro. Y ahí quedó esa historia de las 24. ¿Y después cómo seguiste? Y después seguimos participando en infinidad de carreras, doble horquetas, horquetas, Esperanza y de vuelta, horquetas y de vuelta. ¿Alguna vuelta a la provincia? No, No. los callejeros en Piedrabuena, en San Julián, un callejero también. La vuelta a la provincia, ahí corrí una que no la terminé porque rompí una punta de eje saliendo de Gregores, Piedrabuena,
San Julián, Gregores. Eso fue el sábado. Y el domingo se corría al revés. Claro. De Gregores, San Julián, Piedrabuena y Gregores. Todo tierra. Sí. Sí. Y ahí yo corté una punta de eje. Un salto, pegó muy duro, ¿viste? Y tuve que abandonar, por supuesto. Claro. ¿Triunfos? ¿Eh? ¿Triunfos en una categoría? Y corrí en Piedrabuena, en un callejero, la ganamos muy bien, muy linda carrera porque la peleamos, anduvimos mucho tercero, ¿viste? Segundo. Me marcaban a la pasada por el control. Y en la última vuelta agarro que iba puntero, lo veo ahí a una cuadra, porque era un callejero. Sí, claro. Y vos lo veías que doblaba, ¿viste? Y cuando vos llegabas ya el otro doblaba, que yo me fui arrimando. La última vuelta lo pude pasar. Mirá, con lo justo. Con lo justo. Todos esperaban que era la última vuelta, que ese que iba delante mío ganaba. Claro. Y aparecí yo primero. Ah, mirá. Sorpresa. Estaba que en paz descanse, Tota Riera, Ajá. Carlito Lemarchán. En esos años estaba Arturo Pulicheri, de gobernador, que fue a ver la carrera. Claro. Me acuerdo de gente del pueblo. Sí. Del pueblo me refiero, no tanto de Piedrabuena, sino gente del pueblo que vos tenías trato a diario. Sí, gente de pueblo, tal cual. Sí. Roberto, y esa satisfacción de haber corrido, obviamente, también te llevó a otra etapa que fue la de dirigente, ¿no? ¿Cómo aparece eso? La locura del apellido, de tener un viejo como el que tuve, que siempre iba para adelante. El viejo siempre decía, vos tenés que mirar para adelante. Mirá para los costados cuando vayas a doblar nomás. Para atrás, no te importa lo que viene atrás. Claro. Y eso fue un poco mi meta. Cuando estábamos en 850, que no teníamos dónde correr, nos juntamos con la banda. Yo digo la banda porque era una banda. El Pelado Barragán, Perancho, otro que se nos fue, Perancho, Chiro Bamonde, que se Petizo Rodríguez, Figueroa. Petizo Figueroa, te puedo nombrar 40. Sí. Que de hecho había 25 autos. Claro. Sí, tremenda categoría en ese momento. Íbamos a Punta Arenas todos los meses. Y dijimos, puta, nosotros correr en la calle, correr acá, allá. Tuvimos una pelea muy grande con el Automóvil Club porque queríamos hacer un callejero y no nos dejaban. Y se mezcló la política también, Como siempre. lamentablemente. Así que nos propusimos hacer el autódromo. Mira. Fuimos al Automóvil Club, charlamos con las autoridades, y ellos dijeron, bueno, sí, nosotros, ¿quiénes son socios? Yo soy socio de diciembre del 63. Cuando se inaugura el club, el viejo hilero, lógicamente él nos hace socios, a mi hermano y a mí. Claro. El socio 122. Mirá. Que hoy somos recontra vitalicio. Olvidaste. Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, sí, vamos a meterle, había mucha gente, hay mucho entusiasmo. El Automóvil Club formal, oficialmente, nos da el ok. Un poco como quien nos dice, toma la llave. Claro. Hagan. Claro. ¿Quieren hacer? Hagan. Y bueno, ahí empezamos un derrotero de un año de conversaciones. Y estaba la empresa Cani Costilla, trabajando acá en la zona. Y don Héctor Costilla, nosotros lo íbamos a joder todos los días. Estaba Carlito de por medio también. Claro. Y don Héctor Costilla se agarraba la cabeza cada vez que nos veía. Y un día, te la hago corta, hacemos una reunión, estaba Lupín, de intendente. Y vamos a la municipalidad, le digo, Lupín, mirá, Costilla nos va a dar, pero danos algo de plata, que esto, que lo otro. Bueno, no. Dice, vamos a hacer una reunión. Don Héctor, el intendente quiere hablar con usted. Bueno, ¿a qué hora? A las 7, vamos. Estaba Lupín, del intendente, en su sillón de intendente. Estaba el finado Tito Lascano, sentado arriba de un radiador, contra la pared. Estaba el Chuco Suárez, Raúl Barragán y yo. Y don Héctor Costilla. Charla va, charla viene, que yo por ahí don Héctor Costilla, viste, lo único que el viejo puteaba, pero puteaba firme.
se arrima al escritorio y le pega un puñetazo al escritorio, le hizo saltar los papeles para arriba y le dijo a Lupín, así es. Escúcheme, intendente, ¿lo van a hacer el autódromo o no lo van a hacer? Lo vio el viejo caliente como pipa porque el otro le daba clásico de Lupín. Vuelta y vuelta, y te decía que sí, al rato te decía que no. Y con don Héctor no jodía. Y quedó titubeando, se quedó medio sorprendido por la actitud. Y estaba Tito Lascano que le dijo, don Héctor, sí, lo vamos a hacer. El viejo cuando escuchó, sí, don Héctor le dijo, ¿lo vamos a hacer? Se paró, le pegó un portazo, se fue a la mierda. Dije, sigan hablando ustedes nomás, yo me voy a trabajar. Mirá vos. Todos los que te nombré están todos testigos. Todos, bueno. Logró el sí y se fue. Tito Lascano no está, sí. Al otro día, a las 8 de la mañana, estaba don Calvo, que era el capataz que tenía don Héctor Contilla, con 4 motoniveladoras, 10 topadoras, 20 camiones, dando vueltas a la tierra. Claro. Y lo hicimos. Mirá vos. Impresionante. 19 de marzo del 90 se inauguró el autódromo. Está la foto por ahí. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, estaba Luis Costilla, Luis Juilero, el Gallego Muñiz, Bochi Granero, que era gobernador, Lupín, y yo. Ahí estaban cortando la cinta. Este fue que se puso en marcha el automovilismo en serio otra vez. Claro. Le dimos manija, vinieron los de la 2000 de Comodoro, juntamos 20 autos en 2-3 meses, la 5000 de Punta Arenas, iba Pajarito, también no está, le ponía el pecho a las 5000 Pajarito. Sí, claro. Iba, venía, traía, que viene Rancho, que viene el otro Rancho Pérez, que venía, que se va Quebec, que venía... Karkovich. Karkovich, Gordo. Claro. Sí, Y así levantamos el automovilismo, lo puedo decir con orgullo y sin ninguna pedantería, porque esa comisión de 850 fue la que hizo el autódromo. Claro. Todos los demás fueron payasadas, que se hicieron a posteriores. ¿Se le hizo una franja más de asfalto? Sí. ¿Bienvenido? Sí. Gracias, sí, porque laburaron tanto esto como nosotros. Eso por esa comisión. Sí, claro. Pero si hay que rescatar y poner en primer plano a los que hicieron el autódromo, fue 850. Claro. Están los papeles. Sí. Agarramos un campo lleno de matas y le entregamos a la comisión que nos siguió un autódromo. Claro. Y No con los papeles. Papeles después, peleamos el título de propiedad. Claro. Que nos tocó a nosotros también. Nosotros al club, cuando nos fuimos al Automóvil Club, le dejamos todo en orden. Un autódromo funcionando, el título de propiedad, 136 hectáreas. Eso fue en la gestión de Martínez. A Freddy Martínez. Claro. Yo se lo recibí. Bueno. Se lo pedí y Freddy me dijo, sí, gordo, te lo vamos a dar. Y me lo dieron. Y ahí está en el club. Mirá vos. Eso es propiedad. Eso es propiedad. Bueno, el tiempo ya va avanzando, pero sin ninguna duda que haber comenzado a hacer el autódromo y el título de propiedad son 2 logros realmente importantísimos, sí. Pero hubieron cosas realmente estupendas que también pasaron. Sí, desde ya. Haber hecho el autódromo hasta hoy me llena de satisfacción, de alegría. Me acuerdo de todos los que empezaron, desde Mario Blaser con el viejo hilero, los que lucharon en aquellos años, Pepe Anglesio, el Lechón Garrido, que era mi jefe. Lechón Garrido me llevaba a lo que hoy es la calle San Martín y Italia. Ahí se ponían 2 tambores y ahí que cobraba entrada para entrar al autódromo. Tal cual. Y a nosotros nos dejaban a las 10 de la mañana ahí con 14 años, 15 años, con el finado Pepe Treffler, el Oreja Fernández y yo. Con un bolsito de lona, con los talonarios de entrada, ahí. Sí. Cobrando ahí. En la bajada de la Laguna Ortiz. Antes de la bajada. Claro, antes de la bajada. Entonces, y ver esto hoy,
con la entrada, una casillita linda, una arcada, es decir, y acá entramos, ¿viste? Y bueno, a mí un poco me dio pena, mucha tristeza, pasó, que no yo, porque yo estoy acá parado, puedo estar charlando, por suerte sigo puteando, que el día que deje de putear me voy a morir al otro día, que no se le hizo lo que vos estás dándome pie a hacerlo y yo sí lo voy a hacer, el reconocimiento al viejo hilero. El viejo hilero, cuando se empezó con el autódromo, nos dio un camión a 850 que lo tuvimos casi 2 años en el autódromo. ¿Vos te querés que alguna vez me dijo, gordo, ¿cuándo me van a devolver el camión? Claro. Un Ford volcador, un Ford 60. Todos los que vinieron después, sí. Nosotros, los gruesos, yo digo nosotros, de aquella histórica comisión, íbamos a hinchar las guindas a Vialidad, a la municipalidad, a maguiar, a pedir, qué sé yo. Los que me siguieron, nos siguieron, hicieron lo mismo. Pero nadie la puso del bolsillo, como la puso el viejo. Y se murió el viejo el 15 de mayo del 2013, y no le hicieron una picada. Eso es una pena. Una acelerada de 400 metros. Eso, a mí, hoy, todavía me duele. Bueno, gordo, circunstancias, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, en este programa, sin ninguna duda, lo reconoce a Hilero y te reconoce a vos, porque en definitiva, cada paso que se dio en virtud del autódromo, fue el viejo. Obviamente comenzó allá lejos y hoy lo tenemos. Yo lo digo el viejo porque él fue el que inculcó, fue el que participó siempre sin egoísmos, ¿viste? Siempre ir para adelante. El viejo nunca se casó ni que eran peronistas, ni que eran radicales, ni que eran milicos, ni que eran las pelotas. Él quería para el club y tiraba para el club. Claro. Y eso fue un poco lo que yo mamé, lo que pude transmitir, lo que tuvimos en esa histórica comisión, el bicho Levati, por ejemplo, otro que le puso el pecho y el alma a esto, ya te digo, Raúl. Hay un montón. Sí, hay una cantidad de nombres extraordinarias, porque fueron muchos. Faltarían horas para nombrarlos, todos los que nos ayudaron. Pelusa Mayeste, que en paz descanse. Pelusa Mayeste iba al autódromo y Petizo siempre dispuesto. Claro. Había un cachirulo parado ahí de los que estaban trabajando, él no tenía problema. Claro. Pelusa se arremangaba y decía, tráeme el bolsero, tráeme... Lo que haga falta. Sí, si no lo ponía él. Bueno, una pena, pero ya se nos pasó el tiempo, Roberto. Te agradezco igual, ojalá lo puedas pasar esto tal cual lo hicimos. Tal cual lo hicimos. Así que bueno, gracias Tuki y a todos los pibes que puedan arrimarse donde haya un auto de carrera, que no tengan ninguna duda que le va a dar muchas alegrías. Sí, algunos sinsabores, sí. Pero lo que te puedo decir es que te deja amigos. Un montón de amigos. Te deja 100 amigos, un enemigo en esa relación. Pero bueno, acá estamos. Cualquier duda por ahí, si querés documentar todo lo que te termino de contar, con gusto, tengo de todo. Bárbaro. Yo te agradezco estos minutos que nos regalaste. Esto forma parte de la historia, sin ninguna duda, grande de nuestro automovilismo y no podíamos, obviamente, obviar tu palabra. Así Gracias. Que te agradezco a vos. Gracias, Tuki. Muy bien. Así estuvimos, con Roberto Hilero, que fue, obviamente, desde chico entusiasta con su padre, Eusebio Hilero, luego corredor, luego dirigente y hoy todavía está, obviamente, vigente a través de su palabra en este programa de RPM. Le agradecemos la atención dispensada y, por supuesto, la continuidad con más históricos de nuestro automovilismo la próxima semana. Gracias por todo, que lo pasen bien.
Muy bien, hasta aquí llegamos con este encuentro de RPM. Como siempre, le agradecemos su estancia en esta pantalla y nos reencontramos la próxima semana con más históricos del automovilismo santacruceño. Gracias por la atención dispensada, que tengan ustedes una muy buena semana.